El ño que eras aún decide tus decisiones hoy. Y ni siquiera te diste cuenta. Hay una verdad silenciosa de la que casi nadie habla: el ño ignorado no hace ruido. Pero lleva un eco dentro que puede durar toda la vida. Quizá creciste escuchando "no es gran cosa, esto pasará", o simplemente no escuchaste nada, ni validación, ni reconocimiento. Y luego, sin darte cuenta, el abandono emocional se convierte en un tipo de trauma invisible, uno de esos que no dejan marcas en el cuerpo, sino que moldean la forma en que te ves a ti mismo en el mundo. Lo más curioso y quizás incómodo es que muchas personas exitosas, independientes y aparentemente fuertes llevan un esquema de negligencia internalizada. Por fuera, todo funciona, dentro hay una soledad crónica, una sensación persistente de no ser suficiente. ¿La buena noticia? Esto no es un defecto de carácter. Es un patrón aprendido. Y los patrones se pueden entender. Y transformado. En este contenido, entenderás cómo la infancia influye en la baja autoestima, el miedo al abandono, los patrones de apego inseguros e incluso la forma en que tu cerebro responde al rechazo. Más allá de la teoría, descubrirás formas prácticas de sanación emocional, basadas en la ciencia y la experiencia humana. Porque cuando entendemos la raíz, dejamos de culparnos y, por fin, empezamos a reconstruirnos. El ño ignorado rara vez es recordado como alguien que sufrió. Después de todo, no hubo gritos, no hubo escándalos, solo silencio. Pero ahí es precisamente donde reside la negligencia emocional, este tipo de trauma invisible que ensea, poco a poco, que el sentimiento es incómodo y que necesitarlo es una exageración. La invisibilidad en la infancia acaba convirtiéndose en una creencia silenciosa: no merezco atención. En el desarrollo infantil, el ño necesita algo tan básico como la comida, validación emocional. Cuando un adulto reconoce lo que siente: veo que estás triste, está ayudando a construir su identidad. Cuando esto no ocurre, se forma un vacío difícil de explicar, que luego puede convertirse en baja autoestima y una extraña soledad crónica, incluso rodeado de personas. Y lo más delicado es que, sin darse cuenta, este ño empieza a adaptarse. Habla menos, pregunta menos, siente menos, o al menos lo intenta. No es debilidad, es supervivencia. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir plenamente. Y es aquí donde empezamos a darnos cuenta de cómo esta verdad silenciosa prepara el terreno para algo más profundo, un patrón interno que llega a esperar el rechazo antes incluso de que ocurra. Cuando el abandono emocional se repite con el tiempo, deja de ser solo una experiencia y se convierte en un filtro interno. Esto es lo que llamamos un esquema de negligencia interiorizado, una lente invisible a través de la cual la persona comienza a interpretar el mundo. De repente, un retraso en la respuesta se convierte en sil de desinterés, una mirada distraída se convierte en prueba de rechazo. No es drama, es programación emocional. Este patrón alimenta el rechazo y el miedo al abandono, incluso cuando no hay una amenaza real. La mente, intentando protegerse, comienza a anticipar el dolor para no ser sorprendida. Y así nace el apego inseguro, un concepto profundizado por John Bowlby en la teoría del apego. Cuando no hay seguridad allí, el corazón aprende a vivir en estado de alerta. El problema es que cuanto más crees que te van a ignorar, más tiendes a comportarte como si lo fueras antes. Puedes callarte, alejarte o incluso probar a la gente para ver si se quedan. Es casi como decir: voy a confirmar mi teoría antes de que la realidad me refute. Y sin darse cuenta, este ciclo refuerza la baja autoestima y la soledad crónica, preparando el terreno para comparaciones y dolores que parecen no tener fin. Mucha gente sigue creyendo que el trauma solo existe cuando hay gritos, agresiones o escenas dramáticas. Pero el abandono emocional actúa de otra manera: es la ausencia, es lo que no ocurrió. No hubo abrazo cuando lo necesitaba, no hubo validación emocional cuando apareció el llanto. Y, irónicamente, ese vacío puede ser tan impactante como el abuso explícito, a veces incluso más confuso. El abuso visible genera indignación, el trauma invisible genera duda. El ño ignorado crece pensando: quizá estoy exagerando. Mis padres hicieron lo que pudieron. Y sí, muchas veces lo hicieron. Pero la cuestión aquí no es acusar, sino reconocer que el desarrollo infantil depende de una presencia emocional constante. Sin esto, se instala un esquema de negligencia internalizado que corroe desde dentro. En la vida adulta, el impacto se manifiesta de forma sutil: baja autoestima, dificultad para pedir ayuda,
miedo a parecer demasiado necesitado. El dolor no tiene un nombre claro, así que la persona aprende a minimizarlo. Pero lo que no se reconoce no puede transformarse. Y entender esta diferencia nos abre espacio para entender cómo la base de la identidad comienza a formarse mucho antes de que seamos conscientes de ella. Cuando hablamos de identidad emocional, es imposible no recordar la teoría del apego desarrollada por John Bowlby. Demostró que el vínculo entre cuidador y niño no es mimar, sino una necesidad biológica. En el desarrollo infantil, la seguridad emocional funciona como base cuando hay presencia constante. El niño aprende que el mundo es predecible y que es digno de amor. Pero cuando hay negligencia emocional, aunque sea sutil, puede surgir el llamado apego inseguro. El niño ignorado no deja de amar a sus padres, solo aprende que el amor puede ser inestable. Y esto forma la base de la identidad: necesito esforzarme por ser notado o mejor no depender de nadie. ¿Lo entiendes? No es una elección consciente, es una adaptación. Esta dinámica influye profundamente en la baja autoestima, el rechazo y el miedo al abandono, e incluso en la forma en que una persona interpreta los silencios y las distancias. Es como si el sistema interno siempre preguntara: ¿sigues aquí para mí? Y esta pregunta, cuando no se responde internamente, empieza a resonar en futuras relaciones, preparando el terreno para que entendamos el impacto de esto en el propio cerebro. El rechazo no es solo emocional, es biológico. Cuando el niño ignorado experimenta episodios constantes de negligencia emocional, el cuerpo aprende a interpretar el silencio como una amenaza. El cerebro libera cortisol, activa la respuesta al estrés y entra en modo alerta. En el desarrollo infantil, esto puede programar al sistema nervioso para que espere abandono antes incluso de que ocurra. Con el tiempo, este estado de vigilancia refuerza el apego inseguro y el ciclo de rechazo y miedo al abandono. La mente empieza a buscar señales de peligro donde puede que no las haya. Un mensaje sin respuesta se convierte en una confirmación de desinterés. Es el esquema de negligencia internalizada que actúa entre bastidores, casi como una alarma demasiado sensible. Lo más curioso, y aquí llega la esperanza, es que el cerebro no es estático. La neuroplasticidad demuestra que nuevas experiencias de validación emocional pueden reconfigurar estas conexiones. Prácticas sencillas, como la terapia, el escribir en un diario o incluso lecturas como El cuerpo guarda las marcas de Bessel van der Kolk, ayudan a entender que sobrevivir no era una debilidad. Pero aún necesitamos hablar de algo esencial: adaptación no significa cura. Ante la negligencia emocional, el niño ignorado no cruza los brazos, se adapta. Aprende a no causar problemas, a resolverlo todo sola, a tragarse las lágrimas antes de que alguien diga que es una exageración. En el desarrollo infantil, esta estrategia parece inteligente: si ocupo menos espacio, puede que no me rechacen. Pero esta supervivencia silenciosa tiene un precio. Esta adaptación refuerza el esquema de negligencia internalizada y alimenta el apego inseguro. El niño puede incluso parecer demasiado maduro para su edad, pero por dentro lleva una baja autoestima y una soledad crónica difícil de explicar. Es esa sensación de estar rodeado de gente, sin embargo, sentir que nadie realmente te ve. Sobrevivir se ha convertido en una habilidad: no me siento seguro. El problema es que el cuerpo crece, pero el patrón sigue funcionando en automático. Puedes estar orgulloso de tu independencia y con razón, pero quizás nació del miedo al abandono, no de la libertad. Y aunque esta distinción no es clara, la mente sigue confundiendo la fuerza con la autoprotección excesiva. Y ahí es exactamente donde entran los mecanismos de defensa de la vida adulta. Cuando el niño ignorado crece, no abandona sus estrategias, las perfecciona. El abandono emocional que se experimentaba entonces puede convertirse en una independencia extrema, esa postura de no necesito a nadie. Parece fortaleza, y a veces incluso lo es, pero a menudo nace del miedo al abandono y de la antigua expectativa del rechazo. Otros desarrollan un perfeccionismo casi militar. Si soy impecable, piensan, nadie me ignorará. Este patrón refuerza el esquema de negligencia interiorizado, porque la validación nunca es suficiente, siempre puedes hacerlo mejor. En el fondo, la baja autoestima sigue ahí, disfrazada de productividad, mientras que el apego inseguro dicta silenciosamente las reglas de las relaciones. También puede haber una necesidad constante de aprobación. Gustos, cumplidos, reconocimiento, todo se convierte en combustible emocional. Pero sin validación emocional interna, nada parece realmente satisfacer.
Y así, la soledad crónica persiste, incluso entre aplausos. Lo curioso es darse cuenta de cómo estos mecanismos influyen, principalmente, en las relaciones amorosas, y ahí es donde la historia toma nuevos contornos. Hay una especie de soledad que no tiene nada que ver con estar solo en la habitación un sábado por la noche. El niño ignorado puede crecer, hacer amistades, casarse, trabajar en equipo y aún así experimentar una soledad crónica difícil de explicar. Esto ocurre porque la negligencia emocional de entonces enseñaba que la conexión no es completamente segura. Cuando faltaba validación emocional en el desarrollo infantil, el corazón aprendía a no exponerse por completo. La persona habla, ríe, participa, pero mantiene protegida una parte esencial. El apego inseguro susurra: no muestres demasiado, podría ser rechazado. Y el esquema de negligencia interiorizada refuerza la idea de que, en el fondo, nadie lo entenderá del todo. El resultado es una presencia física con ausencia emocional parcial. Estás ahí, pero no completa. Y esto alimenta la baja autoestima y el viejo ciclo de rechazo y miedo al abandono. Curiosamente, cuanto más intenta una persona adaptarse a su entorno, más distante puede sentirse de sí misma. Y es precisamente en las relaciones amorosas donde este vacío tiende a manifestarse con más intensidad. Es en las relaciones amorosas donde el apego inseguro suele aparecer sin filtros. El niño ignorado que ha experimentado negligencia emocional puede oscilar entre dos extremos: apego ansioso, con una necesidad constante de confirmación, o apego evitativo, que mantiene la distancia para no asumir riesgos. En cualquier caso, el miedo al abandono permanece al volante, aunque jures que lo has superado. En el apego ansioso, cualquier cambio de tono se convierte en una amenaza. ¿El mensaje tardó mucho? ¿Listos? El esquema de negligencia internalizada ya lo interpreta como rechazo. En la evitación, el movimiento es lo contrario: antes de que el otro pueda hacer daño, te alejas primero. Parece control, pero a menudo es autoprotección que se aprende en el desarrollo infantil. Estos patrones alimentan la baja autoestima y refuerzan la soledad crónica, incluso dentro de una relación. La búsqueda de validación emocional puede convertirse en una dependencia, o de lo contrario ser bloqueada por completo. La cuestión no es culparte a ti mismo, sino notar el patrón en acción, porque cuando ves el mecanismo, empiezas a recuperar poder. Y eso nos lleva a una pregunta aún más profunda: ¿quién crees que eres, debajo de todo esto? Cuando no ha habido un reflejo emocional consistente en el desarrollo infantil, la identidad puede volverse algo difusa. El niño ignorado aprende más sobre lo que los demás esperan de él que sobre lo que realmente siente. El abandono emocional no dice explícitamente no importas, pero la constante ausencia de validación emocional acaba comunicando precisamente eso. Con el tiempo, se forma una identidad que se moldea mediante la adaptación. Te conviertes en lo que quiere, que evita conflictos, que garantiza pertenencia. El esquema de abandono interiorizado susurra que ser auténtico es arriesgado, porque puede generar rechazo y miedo al abandono. Así, la baja autoestima se fortalece, siempre depende de la apariencia del otro para sostenerse. El problema es que vivir buscando validación externa es agotador y mucho. Es como intentar llenar un cubo que gotea. Por mucho que recibas, la sensación de soledad crónica puede persistir. Pero aquí viene un giro importante: si estos patrones se han aprendido, también pueden desaprenderse. Y es precisamente ahí donde la ciencia de la neuroplasticidad comienza a abrir una puerta concreta de esperanza. Si la negligencia emocional ayudó a moldear patrones desde el principio, la neuroplasticidad demuestra que el cerebro no está condenado a repetirlos para siempre. Es dinámico, adaptable, casi obstinadamente dispuesto a aprender algo nuevo, incluyendo formas más saludables de vínculos. Esto significa que el apego inseguro y la negligencia interiorizada no son frases definitivas, sino senderos que pueden reescribirse. Nuevas experiencias de validación emocional crean conexiones diferentes. La terapia, los grupos de apoyo, las amistades seguras o incluso prácticas como el diario y la meditación ayudan a reconfigurar la respuesta ante el miedo al abandono. Lecturas como El coraje de ser imperfecto de Brené Brown ofrecen una base práctica para reconstruir la baja autoestima con autenticidad, no con la interpretación. Lo más interesante es que cada pequeño gesto cuenta. Cuando reconoces tus propios sentimientos sin juzgarte, literalmente estás fortaleciendo nuevos circuitos.
El viejo yo ignorado comienza a experimentar algo diferente: presencia interior. Y este sutil cambio prepara el terreno para el paso más transformador de todos: el camino consciente de la sanación emocional. La sanación emocional comienza cuando dejas de minimizar tu propia historia. El yo ignorado que experimentó negligencia emocional ya no necesita demostrar que ni siquiera fue tan grave. Reconocer un trauma invisible no es ingratitud, es madurez. Es mirar el desarrollo del propio hijo con honestidad y decir: faltaba algo importante y tuvo un impacto. El siguiente paso es practicar la validación emocional contigo mismo. Parece sencillo, pero no es automático. Cuando te sientas triste, en lugar de llamarte débil, prueba a decir: tiene sentido. Este movimiento comienza a desmantelar el esquema de abandono interiorizado, reduce la baja autoestima y debilita la vieja narrativa del rechazo y el miedo al abandono. Es como si te convirtieras en el adulto seguro que necesitabas tener. Con el tiempo, la neuroplasticidad juega a tu favor. El apego inseguro puede dar paso a un vínculo más consciente, y la soledad crónica empieza a perder fuerza. No es un truco de magia, es un proceso a veces lento, a veces desafiante, pero profundamente posible. Y la gran pregunta que queda es: si ya has sobrevivido a todo esto, ¿qué podrías construir ahora eligiendo, finalmente, tratarte con el respeto que siempre has merecido? Ahora que has recorrido el camino del yo ignorado, está claro que el abandono emocional no define quién eres, pero ha moldeado patrones que pueden entenderse y transformarse. Cada reflexión sobre el apego inseguro, el abandono interiorizado y la soledad crónica es una oportunidad para pasar página, reconocer tu propia historia y empezar a escribir capítulos diferentes. Pregúntate cómo puedes practicar la validación emocional contigo mismo hoy. ¿Qué pequeños gestos pueden fortalecer tu autoestima y debilitar tu miedo al rechazo? Incluso ejercicios sencillos, como anotar sentimientos o celebrar pequeños logros, activan la neuroplasticidad y demuestran que tienes el poder de reconstruir lazos internos más seguros. Y recuerda: la sanación emocional es un camino, no una carrera. Permitirte sentir, reconocer y actuar conscientemente es un acto de valentía. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir más contenido que ayude a transformar la comprensión en acción y la acción en libertad emocional.